Bienvenidos a 360 grados, un programa de coyuntura y análisis sobre el acontecer político, económico y social de los países de habla hispana y portuguesa. Hoy ponemos nuestra mirada en dos hechos que están generando impactos en la agenda de Iberoamérica. El cierre de la 9ª ronda negociadora del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, un paso decisivo para actualizar y modernizar nuestras relaciones económicas y comerciales con el bloque supranacional europeo, cuyo mercado representa el segundo destino de las exportaciones de México después de Estados Unidos. Hoy nos preguntamos sobre los puntos más álgidos de la negociación y los esfuerzos por diversificar la economía mexicana a propósito de enfrentar la nota nacionalista de Washington. Transcurridas 6 rondas negociadoras del Telecán, se celebra una nueva ronda comercial en la Ciudad de México, pese a que no hemos podido superar las discrepancias en materia de reglas de origen, solución de controversias y la cláusula de extinción del tratado. Hoy aprovechamos la coyuntura para abordar los avances, los puntos de choque y los desafíos de esta ronda decisiva, así como las concesiones que pudieran ofertar México y Canadá para preservar el tratado. Acompáñenos con entrevistas, reportajes y análisis de lo más importante sucedido en nuestros países. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el próximo 22 de abril habrá elecciones con o sin la participación de la oposición. Esto lo dijo luego de que la coalición Mesa de la Unidad Democrática anunció que no participará en los comicios. La MUD dice que no va para las elecciones. Entonces, ¿para dónde va la MUD? ¿Para un golpe de Estado? Venezuela quiere paz. Nosotros vamos a la paz. Vamos a las elecciones. Con MUD o sin MUD, el pueblo venezolano va a las elecciones presidenciales. De nueva cuenta, Perú se convirtió en el escenario de un accidente carretero con decenas de víctimas. En esta ocasión, un autobús de pasajeros cayó por un acantilado en la región de Arequipa. Por lo menos 44 personas murieron. El Senado de Brasil aprobó el decreto del presidente Michel Temer, que dispone la intervención militar en Río de Janeiro. Con esta medida, las Fuerzas Armadas tomarán el control de la seguridad de ese estado afectado por el crimen organizado. El gobierno de Colombia incautó bienes por $230 millones a una red de prestanombres vinculada a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, cuyo valor es cercano a los 650.000 millones de pesos, que habrían servido como una red de abastecimiento para la insurgencia, al tiempo que servían como fachada para el lavado de dinero proveniente de las actividades ilícitas atribuibles a esta organización. El secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, aseguró que está por concretarse el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Informó que solo falta un acuerdo en temas relativos al acceso a mercado. Apuntó que de un momento a otro se firmará el convenio. Esta semana en nuestra sección Bajo el Radar analizamos la 9ª ronda negociadora del TLQM en el contexto de la modernización del acuerdo global entre México y la Unión Europea. Negociaciones que concluyeron el pasado 22 de febrero. Para ahondar en este tema nos acompaña el doctor Luis Guacuja, investigador de la FES de Acatlán. Bienvenido, Luis. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Rina, un gusto, como siempre. Luis, México fue el primer país de América Latina en haber firmado un acuerdo global con la Unión Europea, este acuerdo de asociación económica, concertación política y de cooperación. A 18 años de haber entrado en vigor este acuerdo global, ¿cuáles son los aspectos que se deben de modernizar o actualizar para sintonizarnos con los cambios del siglo XXI? Bueno, desde que se anunció esta intención de renovar el acuerdo con México, justamente en el marco de la cumbre, en la primera cumbre Unión Europea, CELAC, en Santiago de Chile, en 2013, se planteó modernizar el acuerdo global, esto en su conjunto, claro. O sea, la parte comercial, la parte de cooperación y la parte de diálogo político. Estamos, ¿no? Bueno, terminó recién esta 9ª ronda de la parte comercial del acuerdo. Sí. La parte política se cerró desde finales del año pasado con la parte política, y esta parte comercial se ha extendido más de la cuenta. Desde mi punto de vista, creo que ha habido errores de origen en la negociación,
porque las exigencias europeas que están sobre la mesa y que impiden este acuerdo son, por un lado, el tema de las indicaciones geográficas, temas de compras públicas, que parece que ya el sector agrícola, sí, todo el tema de las denominaciones de origen, que es la parte delicada, pero son exigencias que la Unión Europea le ha hecho a México desde hace 20 años. El problema es que pues aquí no hemos hecho demasiado. La Unión Europea está siendo más exigente. Tenemos una parte también que es el tema anticorrupción, que a diferencia de lo que sucede con el Telecán, aquí es vinculante. O sea, que hay un diálogo político y entonces el tema anticorrupción es mucho más sólido, mucho más fuerte y mucho más exigente, ¿no? Pero hablando de este Tratado de Libre Comercio, México pues sigue intensificando sus relaciones con los mismos de siempre, con España, con Francia, con Italia, con Alemania y Reino Unido, sabiendo ya que el Reino Unido, gracias al Brexit, pues saldrá de la Unión Europea. Es decir, un acuerdo de libre comercio que no ha podido llevarse a su máximo potencial y no nos ha permitido penetrar, sobre todo a los mercados nuevos como los de Europa del Este. Claro, son hoy por hoy 28 países, ¿no? Claro. Más de 500 millones de habitantes, y sin embargo aprovechamos de manera residual el acuerdo. Claro. O sea, no tenemos una relación y no aprovechamos el comercio que podríamos tener con estos países de Europa Central y del Este, o con Polonia, o con Eslovaquia. Sí, los países bálticos, exactamente, etcétera, ¿no? Los tenemos fuera del radar, ¿no? En un momento donde, además, la Unión Europea, digamos, apura a México a cerrar las negociaciones, porque también va a renovar la Unión Europea su acuerdo con Chile, ¿no? Y está negociando otra vez con el Mercosur, sí, ¿no? Claro. Y México, ante esta, digamos, disyuntiva de lo que tiene enfrente en lo comercial, pero también en lo político, o sea, el impasse que hay y que habrá con el Telecán en un par de años, cuando menos, el TPP-11 que está ahí como una cosa atractiva, pero todavía tardará en consolidarse, y lo más cercano es el acuerdo con la Unión Europea, lo más cercano para anunciar el cierre de las negociaciones antes de que inicie un proceso largo para su implementación. Pasemos a hablar un poquito más de la parte política y dejando a un lado la parte comercial. ¿Qué actualización tiene el acuerdo global en materia democrática y de derechos humanos? Teníamos una cláusula de derechos humanos que ha sido muy criticada, que no tuvo dientes, que muchos han dicho que fue letra muerta. Es decir, ¿qué se incluye en este nuevo acuerdo para que de verdad se aplique esta cláusula hacia México? Para la Unión Europea, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 2009, el tema de derechos humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea es vinculante, ¿no? Adquirió otra dimensión. Y para México, después de la reforma constitucional en derechos humanos de 2011, también adquiere el tema de derechos humanos otro grado adicional. Pero hay una interpretación incluso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice que aquellos tratados internacionales que no sean de derechos humanos, pero que contengan una cláusula que sí lo sea, esa cláusula tiene rango constitucional. Bueno. Tendrá más fuerza por ese solo hecho, porque tanto en México como en la Unión Europea los derechos humanos adquirieron otra dimensión. Ahora, a diferencia del Telecán, tú miras una mayor voluntad política entre Bruselas y la Ciudad de México para sellar un acuerdo final, es decir, entre la Unión Europea y México, porque con lo que estamos viviendo con el Telecán es que, bueno, tenemos una falta de voluntad política y ahora Bruselas de alguna manera está más comprometida con México porque Donald Trump tanto nos cerró la puerta a nosotros como a ellos, ¿no? O sea, ellos con el TTIP, que es este acuerdo transatlántico de comercio e inversión, y a nosotros con el Telecán. Sí, por supuesto, el factor Trump. O sea, el contexto, papel, ¿no? O sea, obligó a las dos partes a acercarse. Exactamente, eso por un lado. Y por otro lado, el tema de Brasil, ¿no? O sea, el tema de Brasil le ha beneficiado a México, digamos, porque los reflectores voltean hacia acá, ¿no? Y entonces, pues hay esa intención adicional de cerrar, de complementar más nuestra relación con la Unión Europea. Y la parte política que ya está cerrada, igual aunque no se conoce el texto, pero que sí se ha incorporado ya de manera clara en el nuevo acuerdo, el diálogo parlamentario, por ejemplo, y el diálogo con la sociedad civil, ¿no? Pues así es la modernización del Telecum y del Acuerdo Global, que es una prioridad en la política de diversificación comercial de México. Muchísimas gracias al doctor Luis Guacuja por esta entrevista. Bien. Gracias, Luis. Un gusto, como igualmente. Siempre. 360 grados pone su mirada en la séptima ronda negociadora del Telecán que se celebra en la Ciudad de México.
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor hace 24 años y que ahora atestigua un proceso de actualización y modernización como producto de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Aunque Donald Trump mantiene abierta la posibilidad de terminar el tratado, el juicio final no ha llegado debido a los beneficios que capitalizan distintos sectores económicos y productivos de Estados Unidos. Sin embargo, 6 rondas negociadoras no han sido suficientes para superar los puntos de discordia. La solución de controversias, las reglas de origen para el sector automotriz, las ventanas de estacionalidad en el comercio agropecuario, así como la propuesta de incluir la llamada cláusula sunset de extinción del acuerdo. Con el agravante de los tiempos políticos y electorales, se prolonga la incertidumbre en torno al futuro del Telecán. Negociaciones que pudieran extenderse más allá de abril o incluso hasta finales del año 2018. A su vez, debemos de tomar en cuenta las elecciones intermedias de Estados Unidos y las provinciales en Canadá, como las que tendrán lugar en Ontario y Quebec. Me da muchísimo gusto saludar en este estudio de 360 grados al doctor Ignacio Martínez Cortés. Él es coordinador del Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, así como Enrique Sevilla, investigador del Centro Gilberto Bosques del Senado de la República. Bienvenidos. Muchas gracias, Reina. Un placer estar aquí. Gracias. Ignacio, inicia esta 7ª ronda renegociadora del Telecán en la Ciudad de México, una ronda definitiva y determinante que va a marcar los escenarios futuros de la economía y del comercio de América del Norte. ¿Cuáles son los temas contenciosos que no nos están dejando llegar a un entendimiento con Estados Unidos? Yo lo pondría en 5 puntos rápidamente. Uno es la cláusula de revisión que se le llama la cláusula sunset, que se estaría revisando a 5 años el tratado. Otro es cómo es que se va a llegar a un nuevo esquema de solución de diferencias. Tanto México y Canadá principalmente quieren preservar el capítulo 19, Estados Unidos lo quiere transformar y llevarlo a espacios locales. Otro es la cláusula de acceso, donde los agricultores de Florida dicen, si yo tengo buena producción, los agricultores mexicanos no venden. Si tengo mala producción, bienvenida a la producción. O sea, ventanas de temporalidad. Correcto. Y otra parte, lo referente a reglas de origen, claro, que es el tema más sensible, en donde Estados Unidos dice que se eleve de 62.5% a 85%, pero que de ese 85%, 50% sea de producción de Estados Unidos, ¿no? Sí. Ahora, México y Canadá en este esquema de tratar de preservar el tratado van a hacer concesiones. ¿A qué costo tendrán que hacerlas? En la 6ª ronda se pensó que con estas propuestas que Canadá estaba llevando a la mesa, con las cuales pretendía un poco suavizar esta posición intransigente de Estados Unidos, específicamente en materia de reglas de origen, podría un poco destrabar ese tema. A lo largo de la ronda, en los medios estuvo ventilando esta idea de que había progreso, de que estas propuestas canadienses sí estaban siendo escuchadas y la delegación estadounidense estaba siendo receptiva. Y en la conferencia de prensa, el embajador Lighthizer, pues de un plumazo dijo: he escuchado que hay mucho optimismo en los medios por estas propuestas. Pues no. Estados Unidos no se ha movido un ápice de sus posiciones en 6 rondas. Se antoja complicado que en la 7ª ronda de pronto conceda mucho. Entonces me parece que México y Canadá han dado muestras de que están dispuestos a ceder, y Estados Unidos aún así exige todavía más. Entonces me parece que todavía veremos unas propuestas un poco más... Digo, tomando en cuenta que Estados Unidos es el gigante de América del Norte, también Estados Unidos tiene que ceder porque ahí hay ciertos actores políticos y económicos que están acreditando los beneficios del Telecán. Por ejemplo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, el de California, tenemos alcaldes, tenemos legisladores, tenemos empresarios y activistas que están defendiendo el Telecán. Es decir, un Donald Trump que no ha podido desmantelar el Telecán porque estos actores y estos sectores también se han mostrado a favor de este acuerdo. Y a ello le sumamos los agentes económicos, claro, que principalmente la industria automotriz, que forma parte de la cadena global de América del Norte, donde Estados Unidos tiene una enorme proveeduría por parte de México o por parte de Canadá, y es ahí donde viene la presión de esos actores políticos para que no se denuncie el tratado.
Creo que aquí el gran problema y el gran desafío para México de cara a la próxima ronda es conseguir mantener un tratado que mantenga el acceso preferencial al mercado y que al mismo tiempo permita a Donald Trump proclamar alguna victoria. Si a Donald Trump no se le permite proclamar alguna victoria frente a su electorado, es ahí donde correríamos el riesgo de que volviera a su idea de salirse del tratado. ¿Es preferible no consolidar el tratado o bien firmar un mal acuerdo? Yo lo pongo de esa manera. ¿Qué podemos perder de lo que ya hemos perdido? De Estados Unidos depende nuestro 26.12% del PIB. Ahí es donde Estados Unidos nos presiona enormemente para que México ceda. Ahora, ¿qué ganamos? Mayor acceso. ¿Qué perdemos? ¿Sí? La oportunidad de poder modernizar la economía. Por ejemplo, México no ha hecho énfasis en un tema muy importante para 9 millones de jóvenes, que es la economía digital. En tanto que Canadá mete o le llama a este tema sociedad de el conocimiento, Estados Unidos le llama economía digital y México le llama sistematización en autos, pero no nos vinculamos hacia la parte de educación, telecomunicaciones con economía digital, hacia un conocimiento, hacia esta nueva generación de jóvenes que tenemos y que podemos hay mucho que brindar a la sociedad. Ahora, con el tema de las concesiones de México está este factor irritante, ¿no? Un factor todavía contencioso de las reglas de origen, es decir, un Donald Trump que busca elevar la regla de origen y tal y como lo dice Ignacio, que haya más producción nacional en Estados Unidos. Ahora, ¿aquí qué margen de maniobra tiene México para jugar con este tema? Sobre todo porque Ildefonso Guajardo ya señaló que viene una nueva propuesta de México. Canadá hizo una propuesta, sobre todo metodológica, que la están analizando y que, si no estoy equivocada, Donald Trump o Robert Lighthizer desfundó. México, ¿qué va a proponer? ¿Qué te estás imaginando, Enrique? Pues no me imagino algo muy distinto a lo que propuso Canadá, porque vamos, ceder a la cuestión de Estados Unidos, y esto lo ha dicho el sector privado que está acompañando a los negociadores en el cuarto de junio, ceder por completo a esta idea de 50% de contenido estadounidense y 80% de contenido regional, lo que va a provocar es que simplemente las compañías no utilicen el tratado. Claro. Ahora, Ignacio, dentro de los 30 capítulos de este Tratado de Libre Comercio de América del Norte, esta modernización, esta actualización, al parecer ya 10 están concluidos, pero me parece que hay uno que es muy importante, sobre todo pensando en el sentir ciudadano en los mexicanos, el capítulo anticorrupción. Es decir, bajo este acuerdo tripartita se va a poder castigar sobornos y prácticas corruptas en los 3 países. Y dirigido estrictamente a empresas, es decir, la empresa que venda en Estados Unidos, pero que haya tenido acceso a ese mercado o haya aumentado la presencia en ese mercado y se le investiga y resulta que ese aumento de presencia es resultado de un acto de corrupción, de soborno, puede ser castigada en tribunales estadounidenses. Ese es el cambio que quiere darle Estados Unidos en el mecanismo de solución de diferencias. No estrictamente comercial a manera de dumping o subsidio como ahora se tiene, sino meter en solución de diferencias este tema referente a corrupción vía lo que ya se... Es decir, hay que darle la bienvenida a este capítulo anticorrupción. Sí, claro. Porque aquí pues nos tendremos que alinear. Claro. Aquí hay también un tema que de alguna manera está generando tirria en la relación bilateral y esto fue prácticamente hace un mes. Es decir, tiene enojado a los negociadores mexicanos esta imposición de aranceles a las lavadoras y a los paneles solares por parte de Estados Unidos, es decir, la imposición de ello. México ya inició un esquema de defensa a esto y sobre todo el reclamo de México a Estados Unidos porque era una medida originalmente prevista para frenar a China. Pero ¿por qué Estados Unidos no nos excluyó de esta aplicación, Enrique? Bueno, pues me parece una táctica de presión en el marco de las negociaciones, claro, ¿no? Una táctica de presión que no solo ha tenido hacia México, sino incluso también hacia Canadá. Pero todo esto abona a la desconfianza y a la incertidumbre dentro de los actores económicos, es decir, con una posible extinción, bueno, si hablamos de la extinción de cada 5 años, es decir, esto va en contra
del mismo sector privado en Estados Unidos, la llamada y la dichosa cláusula sunset. Sí, porque nos estaría llevando a un mecanismo de revisión de esta ambigüedad que tenemos en este momento, lo estaríamos viendo nuevamente en 2024, y en 2024 México tiene nuevamente elecciones presidenciales. No se nos olvide. Coincide, qué buen dato, que el acuerdo estaría entrando en 2019, a 5 años, 2024, y nuevamente tendríamos esta enorme incertidumbre. Y el mecanismo de solución de controversias en el capítulo 19-20, como bien lo señalas, es quizá uno de los capítulos que más ha funcionado para los tres países. Sí. México, Estados Unidos, a uno y otro ha ganado y perdido disputas porque son paneles totalmente autónomos que determinan el fallo de uno y otro, ¿no? Pero ahí lo que vemos de Donald Trump es que no se quiere subordinar a tribunales, ¿no? O a paneles binacionales por esta arrogancia. Y lo quiere llevar a tribunales locales, de condado. Locales. México y Canadá están diciendo, ok, Estados Unidos, no quieres que a las empresas estadounidenses acudan a estos mecanismos, a mecanismos supranacionales, muy bien, pero cuando tengan un problema tus empresas en México o en Canadá, pues se resuelve en tribunales mexicanos o en tribunales canadienses, ¿no? Y entre México y Canadá permanecería esta noción de resolución supranacional de controversias inversionista-Estado. Y eso nos llevaría a modificar el APRI, el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca a la Inversión, que México tiene con Estados Unidos y con Canadá. Y habría que meter en ese tema entonces la parte referente a Palermo, que es sobre cuestiones fiscales de lavado de dinero. ¿Cómo están viendo los tiempos políticos? Originalmente sabemos que el calendario establecía que en diciembre terminaba, después abrieron la puerta para que hasta marzo. Visto lo visto, pues parece que podríamos extendernos, y lo que podría ser una alternativa es esta idea como de pausar de facto el proceso negociador para que pase todo este vendaval electoral y reiniciarlo posteriormente. Posiblemente, aún si se llega a un acuerdo en principio en este primer semestre del año, pues cuando lo esté considerando el Congreso, otra vez se revivirá la discusión. Sí, a la hora de la ratificación senatorial. Y por lo tanto, si se prolonga, ya presidente o presidenta electo o electa en julio, que tanto al regreso de este impasse, como se dice en los términos de negociación, se va a retomar lo ya negociado. Por lo que, entonces, para mí es que México cede absolutamente en esta séptima ronda para llegar a Washington a la octava, y ahí se estarían terminando técnicamente las negociaciones para poder ya meterla a un proceso legislativo. Pues ahí tiene usted las aflicciones y los divisores del Telecán, pero sobre todo la falta de voluntad política y la visión corta de miras de Donald Trump de alcanzar un acuerdo ganar-ganar. Muchísimas gracias al doctor Ignacio Martínez Cortés por estar con nosotros. Muchas gracias. También a Enrique Sevilla. Ojalá los veamos nuevamente por acá. Muchas gracias. Cuando sea necesario, gracias. México no ha podido reducir su histórica dependencia de Estados Unidos. Más del 80% de nuestras exportaciones se destinan al mercado de nuestro vecino del norte, siendo el principal inversionista de México. La llegada de la furia nacionalista y proteccionista en Estados Unidos nos obliga a virar nuestra estrategia de inserción económica internacional. México está modernizando el Telecúem, el Tratado de Libre Comercio de México con la Unión Europea. Estamos ensanchando relaciones con Sudamérica, apostándole al TPP-11 sin Estados Unidos y a la inclusión de Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Singapur a la Alianza del Pacífico. Soy Rina Musali, se nos acabó el tiempo en 360 grados. Los esperamos el próximo domingo a las 21 horas por el canal Iberoamericano, Televisión Educativa y TV UNAM.